Bienvenidos al futuro. DEX 21 LATAM, la semana digital virtual interactiva, exclusiva de la industria de gestión de servicios de TI. TI, gestión de servicios de TI, Big Data, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, Internet de las cosas, Service Desk, automatización robótica de procesos, servicios empresariales y mucho más. Webinars especializados, speakers de talla internacional, sponsors líderes en el mercado. DEX 21 LATAM. Comenzamos. Maestra Ileana Oseguera, maestra en Administración por la Universidad La Salle, cuenta con un diploma como Black Belt en Lean Six Sigma por el TEC de Monterrey, así como algunas certificaciones, entre las que están ITIL Expert y ITIL for Managing Professional, auditor líder en ISO IS 27000, ISO IS 20000, ISO 9000 e ISO 19011, Scrum Master, Service Desk Manager, IT for IT Foundation y verificador de la NOM 035, con más de 10 años de experiencia como consultora y experta en diseño e implementación de procesos. Actualmente forma parte del equipo de BP Gurús como Product Manager ITIL y IT for IT. Bien, es un placer para mí formar parte de esta segunda edición del DEX 21 LATAM y me pareció un tema importante abordar el aspecto humano en esta época en la que estamos viviendo. Digo, esta pandemia ha hecho que varias de nuestras organizaciones busquen una transformación y creo que es importante también plantear esta transformación no solamente desde las necesidades que se han estado presentando para poder mantenernos o sobrevivir en el mercado, sino desde el aspecto humano, que es lo más importante. Entonces, me parece que el aspecto humano, siendo este punto medular, habría que abordar cómo también logramos esta transformación dada la situación actual. Hay que poner cierto énfasis en esta necesidad. Y bueno, bienvenidos. Van a encontrar en la pantalla, si tienen alguna duda, por favor, no duden en irla comentando. Al final también de la plática vamos a abordar algunas de estas preguntas para ayudar con las respuestas. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar conceptos básicos, ¿no? Vamos a tratar de entender por qué el aspecto humano, pero desde muchos conceptos que tal vez hemos escuchado y que ya están muy de moda actualmente, pero ver cómo los podemos ir aterrizando en todo este proceso que hablamos de transformación. Hay un rol muy importante que va a participar de esta transformación, que es el rol del líder. Vamos a ver cómo nosotros como seres humanos transitamos por este cambio y cuáles serían algunos de estos principios que nos permitirían guiar la transformación y cómo mantener el éxito. Quiero empezar con una frase que para término de esta conversación me pareció muy ad hoc. Hablamos de que el secreto del cambio va a ser enfocar toda la energía no en ir contra lo viejo, sino en ir construyendo algo nuevo. Y me parece muy acertada esta frase de Sócrates, porque tradicionalmente cuando se nos presenta un cambio, lo que hacemos y de manera natural es resistirnos a ese cambio. Entonces, siempre tenemos que ver, cuando hablamos de esta transformación, pues va a haber miedos, puede estar yo en mi zona de confort, por lo que yo no quiera participar de ese cambio. Siempre va a haber una negación. Es más, se puede mencionar que pasamos o transitamos por algunas de las fases de este duelo cuando queremos hablar de transformación. Entonces, quiero invitarlos con esta plática a hablar de esta gestión inteligente, de cómo guiamos esta transformación desde la transformación de los individuos para ir transformando estas organizaciones en este proceso, sea cual sea el cambio que queramos, ¿no? Lo comentaba al inicio, muchas de las organizaciones tuvieron que irse adaptando, irse transformando en esta época de pandemia, pues para mantenerse, ¿no? Para sobrevivir incluso, ¿no? Pero queremos ver cómo no solamente sobrevivir, sino cómo mantenemos esta transformación de una forma sostenible. Tenemos que hablar de cómo mantenemos este ímpetu, y de cómo queremos identificar estos cambios, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos guiar a nuestra organización.
Hablando de conceptos muy básicos, digo, para ir aterrizando de manera muy práctica, el cambio. ¿Qué es el cambio? El cambio es una forma diferente de ejecutar tareas. Al final va a ser un poco el cómo lo he venido haciendo tradicionalmente, pero tratando de hacerlo de una forma mucho más eficiente y mucho más productiva. Tradicionalmente va a utilizar el impacto externo para poder modificar estas acciones. Estas nuevas formas de trabajo eficientes y productivas seguramente va a estar impulsado por algo que me mande a hacer, vamos a decirlo de esa forma. La transformación, en cambio, va a ser una forma completamente de trabajar y se va a basar en los errores del pasado. Bien dicen esa frase de comete un mismo error 2 veces, pues ya no es un error, sino es una decisión. Entonces, tenemos que ir buscando cómo vamos a ir generando esta transformación dentro de nuestras organizaciones. Esta transformación va mucho más de fondo, ¿no? Implica un cambio en las creencias, en los valores, en los deseos. Entonces, el resultado de esta transformación al final va a provocar cambios en el sistema de nuestras organizaciones, porque como individuos, pues vamos a participar de ese sistema. Y como resultado, pues también en el comportamiento de las personas. Es decir, va a ir, digamos, ligado directamente, ¿no? Aquí hablamos en esta transformación, pues de otro nivel de conciencia, ¿no? Eso es hacia donde queremos llevar este proceso. Y si hablamos de evolución, pues vamos a mencionar que aquí el fundamento va a consistir en hacer completamente ajustes, ¿no? Constantes, de manera sostenible, en una mejora continua, pues también de estos valores, de estas creencias, de estos comportamientos que estén basados y apoyándose también de la retroalimentación tanto interna o externa. Ya hablamos completamente de otra forma de trabajar, de mantener este ímpetu, como decía, ¿no? De asegurar que lo vamos haciendo de manera, digamos, constante, esta evolución. Entonces, prácticamente es hacia allá donde queremos también plasmar esta necesidad de transformarnos, ¿no? De ir poco a poco con estos pequeños cambios, teniendo estas transformaciones y logrando esta evolución. Muchas veces esta necesidad de transformarnos puede venir incluso de presión de parte de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de algún socio estratégico, de la presión interna incluso de la misma organización, porque necesitemos ver reflejados estos cambios, ¿no? Con la transformación no solamente vamos a buscar la modernización o hacer un incremento en la productividad o lograr mayores ingresos, por supuesto, o generar mayor presencia en el mercado, sino también queremos tener esta cercanía y lo hemos visto, ¿no? Actualmente, pues, hemos incluso desarrollado plataformas digitales para poder tener un acercamiento con nuestros clientes. Ahora en la pandemia, en este encierro, pues estamos promoviendo estas formas de lograr estos acercamientos. Hacemos contenido en redes sociales, publicamos información, incluso estos webinars que ayudan a tener, digamos, esta cercanía, porque nos queda claro que el cliente va a ser lo más importante, ¿no? Este cliente, este consumidor, estos usuarios. Y bueno, no solamente hay que buscar cómo vamos a sobrevivir, sino cómo vamos a volvernos más competitivos a través de nuestro propio crecimiento. ¿Por qué? Porque de esta forma aseguramos esta pertenencia, este mantenimiento de esta transformación. Y por eso es muy importante, claro, voltear a ver al aspecto humano, que va a ser finalmente el que mueva a estas organizaciones en todo este proceso de transformación. ¿Qué tendría yo que asegurar, ¿no? Con este factor, que es el más importante? Si yo quiero incluso hacer una renovación de algún portafolio de servicios, modificar alguna estructura organizacional, renovar alguna tecnología, implementar un chatbot a lo mejor, o hacer cualquier necesidad que yo tenga, porque decíamos el cliente es lo más importante, es lo que va, digamos, a traer esta necesidad de esta identificación de estas oportunidades. Pues al final, para poder hacerlo, cualquier proyecto que yo tenga en mente, cualquier cambio, pues va a depender del factor humano, ¿no? Es decir, tenemos que lograr que estas transformaciones sean exitosas y obviamente, pues si no contamos con el aspecto humano, con el factor humano y no lo volteamos a ver, pues va a ser muy difícil transicionar hacia esa transformación. Decíamos que esta transformación, pues es un proceso de continua evolución, ¿no? La evolución de la organización al final
va a permitir un cambio también en las capacidades de los individuos, en la forma en la que estamos trabajando, en la forma en la que nos sentimos, en la forma en la que nos comportamos. Entonces ya vamos viéndonos como parte de un sistema, de un todo, ¿no? De una forma en que somos digamos, un eslabón muy importante para lograr esta transición. Pero va a ser muy importante considerar que estos cambios no deben ser impuestos. Es decir, tenemos que asegurar que las personas encuentren el valor de esa transformación, y es ahí donde empieza, digamos, este proceso de cómo asegurar que mantenemos a las personas alineadas durante los diferentes proyectos de transformación que tengamos en nuestras organizaciones o pequeños cambios que queramos implementar. Pues va a venir siempre desde el cómo aseguramos que eso les va a agregar también valor a estas personas. De esta forma, pues las personas vamos a adoptar de manera voluntaria estas nuevas formas de comportarnos y de trabajar. Al final, las personas van a ser estos responsables de los cambios de comportamiento como respuesta también a las circunstancias que cambian constantemente, y lo hemos vivido actualmente, ¿no? Este dinamismo en el que tenemos que irnos transformando, pero tenemos que ver cómo vamos adoptando estas necesidades desde la percepción del valor. Tenemos que ver cómo creamos estos cambios en el sistema en el que actualmente estamos trabajando. Si pensamos más allá, es decir, ¿cómo voy a construir el valor? Tengo que construir un entorno, o cómo voy a identificar este valor, o cómo mis partes interesadas van a identificar este valor. Tengo que construir un entorno que esté impulsado por el valor en toda la organización, es decir, que permita el éxito sobre los cambios de la organización. No va a bastar con que identifiquemos esta necesidad de acuerdo con la visión de la organización, ¿no? Estamos hablándonos como un conjunto de personas que vamos hacia un mismo fin. Entonces, la organización puede tener esta visión del por qué existe, ¿no? Hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiere ir. Pero también tenemos que ver cuáles son estas necesidades que plantean todas las partes interesadas en esta organización. Decíamos, de socios, de clientes, de proveedores, de todos los colaboradores. Entonces tenemos que ver cómo incluso minimizamos estos riesgos o estos impactos negativos también en la adopción de estos cambios, pero sin afectar, digamos, en la calidad de los servicios o los productos que ofrecemos. Esto va a ser muy importante. Si va a haber un cambio y en el Inter no estoy asegurando el valor para cualquiera de estas partes interesadas, pues el resultado tampoco va a ser favorable, ¿no? Tenemos que verlo como un todo y como parte también cada una de estas partes interesadas, como parte del eslabón que va a asegurar la entrega del valor. Decíamos prácticamente que pues el valor al final es lo que va a percibir, pues estas partes interesadas, y lo más importante es el cliente. El valor vamos a definirlo, y muy en concepto ITIL también está sujeto pues a esta percepción del beneficio, de la utilidad y de la importancia. Entonces, cada uno de nosotros le damos el valor que nosotros en nuestra percepción o en nuestra utilidad, nuestra importancia nos significa. Entonces, de esa forma, pues vemos que es demasiado subjetivo. Entonces, tenemos que reconocer y entender también las expectativas y todos los valores de estas partes interesadas para saber cómo es que voy a ir proporcionando estos beneficios, ¿no? Es decir, cómo co-creo también este valor, co-creando planes, co-creando acciones, comunicándonos de manera efectiva en este proceso de transformación, empoderando, por supuesto, también a los colaboradores para que sean parte de todo este proceso, se sientan parte de este proceso y lo vivan, ¿no? Y también hagan la aportación que sea necesario generar. De esta forma vamos también a ir sembrando, digamos, un enfoque cultural distinto, ¿no? Este enfoque de estar buscando cómo agregar este valor. Y hablaba hace rato de cómo co-crear. Co-crear al final va a ser esta colaboración entre proveedores o los responsables de entregar estos productos o servicios, sea cual sea el giro de tu organización, pero al final cómo los habilitadores de estos productos o servicios y sus consumidores crean esta colaboración activa. Es decir, vamos a buscar que estos servicios o productos realmente faciliten los resultados que ese consumidor, ese cliente o ese usuario necesita, y de esta forma vamos a entregar valor pues por medio de estos productos o servicios. Digamos, va a ser la forma de volver tangible esta necesidad, ¿no? Este beneficio, esta utilidad, esta importancia.
La transformación al final pues va a buscar que las organizaciones se reinventen en la forma en que entregan valor. Entonces, nos vamos a ver cómo esta cadena, cómo vamos a ir percibiendo las necesidades de estos stakeholders o partes interesadas a lo largo de todos estos procesos de transformación o de cambio que queramos implementar, pero sin perder de vista justo eso, cómo aseguramos el valor a cada uno de ellos. Bien, si hablamos de cómo entonces ir transformando a la organización, tengo que comprender comprender el contexto evolutivo y la contribución de cada uno de estos cambios en el desarrollo y la transformación de la organización. Pero para eso necesito tener un alto nivel de inteligencia del sistema. Y ahí vamos a hablar de otro concepto. Tenemos claro que identificar si un cambio específico va a contribuir a esta evolución de la organización, que nos veamos como un todo. Tenemos que definir estas iniciativas de cambio, de transformación, pero no solamente diciendo qué quiero que cambie o qué voy a cambiar, sino cómo lo voy a transicionar. Tengo que definir también los métodos adecuados para gestionar esta transformación. ¿Por qué? Porque tampoco queremos que sea un proceso tortuoso para los que estén involucrados en este cambio. Y al final, pues hablamos de que vamos a partir del factor humano porque va a ser el factor más importante para poder promover el éxito de esta transformación. Mencionamos tener un alto nivel de inteligencia del sistema. ¿Qué es esto? La inteligencia del sistema al final nos va a permitir pasar de un crecimiento personal a un crecimiento grupal y de un crecimiento grupal a la generación de equipos creativos y maduros. Hacia allí es donde queremos llegar, ¿no? Al final, esta inteligencia del sistema nos va a permitir crear estos equipos que se autogestionen, que se automotiven, ¿no? Y eso es lo que queremos crear, esta evolución también dentro de este sistema. Cuando hablamos de los cambios en las personas, al final, pues van a requerir un alto nivel de presencia, tienen que estar involucrados en qué es lo que va a cambiar, cómo va a cambiar, qué es proceso de transformación al que queremos guiarlos. Tiene que haber, claro, un alto nivel de conciencia sobre lo que estoy haciendo, sobre cómo estoy aportando, sobre qué tengo que hacer para promover ese cambio también. Y tenemos que conocer, obviamente, el valor de la transformación, entender cómo aportamos, como decía, estar en el aquí y en el ahora, sobre las acciones y las actividades que tenemos asignadas para poder lograrlo, ¿no? Tengo que también tener un autoliderazgo. ¿Cómo aseguro que yo mismo también me voy motivando en este proceso de transición? Porque bien, aunque estamos hablando de un cambio, cualquiera que este sea dentro de la organización, poníamos el ejemplo del portafolio de servicios, poníamos el ejemplo de una renovación tecnológica, incluso cualquier cambio, pues al final tiene que venir desde la motivación y la identificación de este valor a nivel personal. A lo largo entonces del ciclo de vida, del cambio en la organización, de esta transformación, tenemos que voltear a ver tres dimensiones importantes. El individuo, porque prácticamente vamos a ser los involucrados en este cambio. Las relaciones que existen entre estos individuos, por supuesto, cómo es que se están comunicando, cómo están interactuando y por supuesto del sistema en general. Es hacia donde queremos voltear a ver cómo estamos constituyendo también este sistema. Y si queremos hablar de crear individuos, equipos y sistemas que sean flexibles, resilientes, por supuesto, porque los cambios son dinámicos, porque tenemos que buscar esta adaptación y cómo vamos a ir aportando. Y tenemos que también voltear a ver que estemos, todos satisfechos con la labor que estamos haciendo y con los cambios que se están presentando, pues al final también las organizaciones debemos apoyar el desarrollo de tres formas de inteligencia. Aquí vamos a hablar también de otro concepto, que por supuesto van a abordar en otras sesiones, tanto el maestro Bruce Holguín en la sesión más tarde y tanto el maestro Gerardo Maillard el día jueves, pero aquí quiero yo nada más mencionar algunos conceptos, muy por encima para ver cuáles son los factores que tendremos que voltear a ver en este proceso. Entonces decíamos estas tres formas de inteligencia que tendríamos que, apoyar en este desarrollo, en esta transformación. Primero es la inteligencia emocional. Al final, está muy de moda hablar ya de inteligencia emocional, ¿no? Es decir,
¿Cómo vamos a ser más conscientes de lo que expresamos, de cómo lo expresamos, ¿no? De cómo utilizamos nuestras propias emociones, que sean de forma eficiente, que también nos guíen hacia lograr metas específicas? Es decir, a lo mejor suprimo acciones impulsivas, digamos, no reacciono, o retraso algunas acciones de satisfacción inmediata buscando alcanzar estas metas. Tengo que voltear a verme como individuo, ver cómo estoy comportándome, cómo estoy, digamos, también expresando mis emociones para ver cómo empiezo también a relacionarme. Y en ese sentido hablamos también de la inteligencia social. Al final va a estar basada de esta inteligencia emocional, pero va a ser la capacidad de identificar pues las emociones en todos los demás individuos que forman parte de este equipo de trabajo o de este equipo que va a lograr esta transformación. Incluso, pudiendo hacer mención al libro de Miguel Ruiz, pues podemos mencionar aquí los 4 acuerdos, ¿no? Es decir, sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personal, no supongas, siempre da tu máximo esfuerzo. Es decir, tengo que ser empático. Bien, entonces hablábamos de esta inteligencia social. Al final, pues va a estar basada de la inteligencia emocional. Tenemos que empezar a ver cómo nos relacionamos entre todos, ¿no? Entender esta inteligencia emocional para saber yo también cómo me voy a empezar a relacionar con los demás, para tratar también de crear esta inteligencia del sistema. Así es donde vamos. Va a ser esta capacidad de comprender, de reflexionar y de expresar también y de incorporar el contexto del sistema en el que el humano interactúa realmente en acciones. ¿Cómo vamos a ejecutar estas acciones? Entonces tenemos que combinar también la sensibilidad del entorno, del pensamiento sistémico, y tener la capacidad de pensar, de trabajar de manera holística. Tenemos que voltear a ver, digamos, todas las dimensiones, que formen parte de este proceso de transformación, mientras, por supuesto, estamos enfocados en entregar este valor. Entonces va a ser esta inteligencia del sistema, la capacidad de vernos a nosotros mismos como parte de un todo, como parte de este sistema, identificando, claro, las características de este sistema, pero siendo también conscientes de las reglas del sistema. Para eso nos va a servir la inteligencia social y la inteligencia emocional. Identificar también estos patrones de comportamiento. Y claro, por supuesto, contribuyendo al desarrollo de este sistema de una manera consciente. ¿Qué estoy aportando yo? ¿Qué necesita de mí, digamos, este sistema, digamos, desde el individual para ir construyendo esta inteligencia del sistema? Bien, de esta forma también podemos ir mencionando que existen. Ay, ahora ya no se quiere cambiar esta cosa, ya está. Vamos a ir mencionando que existe la cultura organizacional, ¿no? Ya hablamos de la inteligencia emocional, de la inteligencia social, de la inteligencia del sistema. Pero al final, estos valores, este conjunto de principios, de ideas, de creencias, que están arraigados en cada uno de los individuos, pues van a demostrar su comportamiento, ¿no? Entonces, de esta forma, la cultura se puede describir como ese conjunto de valores que son compartidos por un grupo de personas. Este grupo de personas que van a estar participando de la transición, de esta transformación, y que van a incluir estas ideas, estas creencias, estas prácticas, estas expectativas sobre cómo se deben de comportar estas personas. Vamos también, y va a ser muy importante para poder definir esta cultura, reconocer cómo están distribuidos los valores a través de los diferentes niveles de la organización. Es decir, tengo que poder también identificar cuáles se vuelven cuáles generan alguna restricción en esta transformación, cuáles limitan esta evolución y cuáles aportan o posibilitan en este proceso. Entonces, de manera personal, nos vinculamos con aquellos que tienen un sistema de valores similar, una forma de comportarse similar, cierta afinidad. Entonces, tenemos que ir creando también eso a nivel organización, esta cultura que promueva el entendimiento, ¿no? Un compromiso, la conciencia y también la adopción de estos valores comunes, ¿no? Podemos generar también fuentes de información para este cambio, identificando cómo se comportan, digamos, o cómo se distribuyen estos valores a través de toda la organización. Podemos obtener información que nos sirva para ver cómo vamos a lograr esta transformación desde el aspecto humano, este cambio, vamos a decir incluso cambio organizacional, para planificarlo, para ejecutarlo. Y en ese sentido, también podemos hablar de qué pasa con las personas cuando transitan por este cambio.
Y es muy importante también mencionarlo porque al final pues tenemos una forma de comportarnos ante cada situación. Mencionaba al inicio que es muy común que cuando nos hablen de un cambio, siempre hay alguna resistencia, ¿no? Entonces, según el modelo AFCAR de PROCI, que es un modelo de cambio individual que está desarrollado por PROCI en específico, va a describir 5 pasos que son secuenciales en todos los humanos, ¿no? Es decir, son los pasos que nosotros mismos seguimos cuando vamos a vivir un cambio exitoso. El primero va a ser el de la conciencia, ¿no? Y de hecho, AFCAR es, digo, por cada una de las palabras que conforman este modelo. La conciencia va a ser esta necesidad de comprender y de convencernos ante el cambio, ¿no? ¿Qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? ¿Qué riesgos hay de no cambiar? ¿No? ¿Qué implicaciones hay? Para generar también esta necesidad de cambio tenemos que asegurarnos de que todos estamos convencidos de este cambio, que nos creemos ese cambio. Entonces tenemos que empezar por la conciencia, y lo platicábamos también un poco en términos de inteligencia emocional, de ser también conscientes, ¿no? De creernos esta necesidad. La motivación en esta secuencia de pasos también es el segundo, ¿no? Es decir, este deseo o estas ganas de participar y de apoyar el cambio. Tiene que venir también desde la motivación. Incluso Arístides lo comentaba ayer en un libro de Daniel Pink, me parece. Cada individuo va a tener una motivación, ¿no? Cada uno va a estar motivado por diferentes elementos, y tenemos que ver cómo vamos a lograr, digamos, ver estas ganancias puntuales, porque al final, si la gente no cambia es porque no percibe el valor, ¿no? No encuentra un beneficio. Entonces la gente va a cambiar a medida que encuentre este beneficio, y tiene que venir desde esta propia motivación. El conocimiento, al final tampoco va a bastar la convicción, ¿no? El querer hacerlo solamente, sino también conocimientos específicos para lograr. Y si estamos definiendo un cambio, a lo mejor en el portafolio de servicios, estamos definiendo una renovación tecnológica, tenemos que identificar quiénes van a ser estos participantes con el nivel de conocimiento ad hoc para poder lograrlo también. Las habilidades, también hay que desarrollar conductas y habilidades que sean necesarias y requeridas para este cambio, ¿no? Tenemos que ver qué habilidades tenemos incluso que ir desarrollando para asegurar transitar por este cambio de manera exitosa. Y finalmente el refuerzo. El refuerzo, este es un punto importante. Este va a ser, digamos, un aspecto clave, porque va a permitir mantener tanto la conciencia como la motivación, como el conocimiento, como la habilidad unidos, ¿no? Tengo que implementar mecanismos que aseguren mantener este cambio. Vamos a hablar incluso de ejemplos de estrategias de reforzamiento en los reconocimientos que se hacen a los colaboradores, ¿no? Es decir, se manda un correo o incluso un incentivo, algún incentivo que no necesita ser precisamente monetario. O sea, tenemos que ver cómo estamos motivando también a estos participantes, incluso notificar un caso de éxito, si se hizo un cambio, si se transicionó en este proceso, pues bueno, mencionarlo como un caso de éxito, para ir promoviendo que se va permeando esta necesidad del cambio, estos beneficios, y que se puede ir adoptando esta cultura. Si no gestionamos correctamente los cambios, al final, como cualquier proyecto, incluso hablando desde el factor humano, pues va a haber desperdicios. No solamente hablamos de los desperdicios económicos, ¿no? Es decir, desmotivación, estrés, un proceso de cambio mal gestionado, pues al final puede generar muchísima frustración y muchísima falta de participación, y bueno, a la larga, pues esto a la organización tampoco le conviene. Entonces tenemos que ser, digamos, muy, muy asertivos en cómo ayudamos en esta gestión. Ahora, hay un rol importante, como comentaba también al inicio cuando platicábamos de cuáles eran los temas que íbamos a tocar acá, es el rol del líder. Este rol del líder en la transformación muchas veces termina siendo el coach del cambio, ¿no? Ahora está de moda mucho esta palabra de coach, es decir, va a ayudar a transicionar de una forma como más sencilla, ¿no? Puede estar a lo mejor este rol del líder de la transformación, del coach, asignado a lo mejor a un gerente de recursos humanos, algún gestor de un proyecto en específico, y pudiera tomarlo cualquier persona, pero lo importante aquí de este rol, hay que identificar que no solamente pueda coordinar todas las actividades que estén alrededor del cambio,
de los alcances, de los requerimientos, de hacerlo de forma eficiente, de identificar restricciones, de habilitar recursos cuando se requieran. No solamente esta parte, sino que tiene que enfocarse en crear un entorno propicio para el cambio. Es decir, no va a ser una persona que empuje, va a ser una persona que cree este ambiente propicio, donde todas las partes interesadas se adaptan a este nuevo sistema que hablábamos de organización. Esta persona debería de pensar en no ir contra la resistencia, ¿no? Sino en definir cómo ir construyendo, ¿no? El cómo sí, no el cómo dar excusas o pretextos del por qué no, sino ir construyendo. Y debe tener algunas competencias y habilidades, incluso manejar bien la inteligencia emocional, social de los sistemas, tener flexibilidad, tener autoliderazgo, por supuesto, un pensamiento crítico, una inteligencia también conversacional, saber convivir incluso con los valores de la organización, que se lo crea, que esté consciente de esto. Entonces tenemos que buscar estos líderes efectivos. Digo, honestamente a lo largo de mis años trabajando como consultor, tanto interno como externo, pues sí me topaba con muchos tipos de liderazgo, ¿no? Y muchas veces, más que generar este ambiente propicio para el cambio, pues generan muchas más restricciones de las que tendrían que estar generando. Estos líderes al final tendrían que estar, en principio, inspirando, inspirando y motivando a las personas. Es decir, tienen también que comportarse con integridad, tienen que generar respeto, tienen que empoderar a los colaboradores, ¿no? Como decía, me ha tocado ver muchos que solamente por la etiqueta de líder, pues se sienten capaces de maltratar a los equipos o de imponer sus propios pensamientos ante el resto del equipo. Entonces, es muy importante crear este buen ambiente, incluso basado desde el respeto, ¿no? Por supuesto. Deben de centrarse en el valor. Esto es importante porque lo hemos mencionado. O sea, la principal, digamos, razón de ser de una organización, pues es entregar valor, ¿no? Si somos prestadores de servicios, tenemos que entregar valor. Pero en este proceso de cambio también tenemos que ver cómo vamos entregando este valor a cada una de las partes interesadas y cómo va a ir priorizando este rol del líder en este proceso de transformación. Cómo va a ir asegurando mantener esta visión general, por supuesto, pero centrada en el valor, y cómo va a ir generando, disparando ciertas acciones que permitan vislumbrar este valor. Tiene que crear una cultura saludable, ¿no? Tiene que ser, digamos, constante con los valores de la organización. Si la organización dice somos una organización honesta, tiene que verse reflejada la honestidad en esta persona. Si la organización dice somos justos, tiene que verse reflejado también este valor. Es decir, que también esta persona conviva con estos valores en su día a día, que le sea muy fácil, digamos, transmitir estos valores. Y tiene que crear y comunicar una visión clara. Esto también es muy importante, dar esta visibilidad, ¿no? De hacia dónde van, hacia dónde quieren llegar, cómo lo van a lograr, ¿no? Para poder también incluso identificar estas restricciones y disparar acciones pertinentes para poder eliminar cualquier riesgo o cualquier amenaza que pueda presentarse en el trayecto. Y finalmente, y por supuesto, debe demostrar un compromiso con el conocimiento y con el aprendizaje. Es decir, tiene que mantenerse en este aprendizaje continuo, tiene que ser también capaz de automotivarse y de autogestionarse. Si es que este rol es muy importante, si dentro de sus organizaciones tienen asignado un líder para poder guiar en esta transformación en alguno de los proyectos que tengan implementados, de preferencia validen que tengan estas competencias para que les ayuden mucho más fácil a lograr digamos, transitar por todo este cambio. Ahora, ¿cómo puedo yo empezar? Digamos, ¿cómo puedo yo identificar cuáles serían estos principios que me van a guiar en esta transformación? Hemos hablado a lo largo incluso de varias de las ponencias en esta semana, de X21 Latam. Hablábamos de evoluciones, y va a haber muchas ponencias también que aún están programadas para esta semana, neurociencias, tecnología artificial, big data, robótica, etcétera. Es decir, podemos hablar de muchas formas de transformar a las organizaciones. Pero tenemos que pensar en cómo hacer este cambio sobre la evolución humana, ¿no? Aquí tenemos que ver, en este sentido, pues bueno,
muchas veces estas formas de gestionar o de liderar con estos enfoques de motivación en los cambios, pues pueden ser no muy asertivos, ¿no? A lo mejor digamos, estos modelos tradicionales de gestionar estos cambios se basan en ideas tal vez ya obsoletas sobre la motivación y el comportamiento humano. Tal vez muchas veces lo limitamos a incentivos económicos, ¿no? A poner la zanahoria enfrente para ir detrás del objetivo. Entonces tenemos que ver realmente cómo estamos guiando esta transformación. Va a ser incluso necesario incluir nuevos enfoques para estas situaciones que tengan mayor complejidad. ¿Por qué? Porque cada vez nos estamos presentando ante situaciones mucho más complejas, ¿no? Lo vivimos actualmente y digo, hago mucho énfasis porque justo esto nos ha permitido identificar esta necesidad de transformarnos y de ir cambiando. Y no solamente la organización, sino desde nuestra trinchera. Entonces, cada ser humano pues va a tener, como decía, esta motivación, tenemos que identificarla. Las organizaciones al final van a definir cuáles son los cambios que quieren, ¿no? ¿Qué quieren cambiar? Van a hacer esta definición incluso de cómo van a controlar el cambio, de cuáles van a ser los principios para abordar este cambio, tal vez, pero van a ser siempre así los líderes quienes van a traducir estos principios para que puedan ser, digamos, adoptados o se adapten como estos requisitos del negocio para la transformación que se necesita. Que lo veamos como parte, que nos veamos como parte de ese todo, de esa estrategia que plantea la organización, ver cómo formamos parte, decía yo, de esta cadena de transformación. Algunos principios al final pueden ayudar a guiar cambios y a tener éxito en un entorno pues, que sea adaptativo, es lo que decíamos, estar generando estos constantes cambios, formular esta evolución. Pero ¿cómo abordamos estos cambios? Primero hay que definir estos objetivos claros, que aunque venga dictado a lo mejor en la visión, ¿no? En la estrategia de la organización, desde los valores de la organización, desde las partes interesadas, el cambio al final tiene que presentar un valor real, tiene que ser factible y entendible y perceptible para todos ese valor. Entonces, también va a ser importante el hacia dónde lo vamos a construir. O sea, se vale también soñar e imaginar, ¿no? A veces eliminamos, digamos, esos pasos de vamos a imaginar y vamos a soñar la transformación que queremos y a veces no les hacemos como mucho caso y nos tratamos de generar alguna acción o un plan mucho más complejo y nos cuesta a lo mejor trabajo conectar porque no hay una emoción que conecte con esta necesidad. Entonces, tenemos que también poner en este sentido, en este objetivo, claro, este deseo y esta motivación para poder crear este valor. Esto es importante. Mencionaba yo el rol del líder. Al final, pues tenemos que tener en estos principios para guiar a la transformación, pues un liderazgo fuerte y comprometido, ¿no? Cualquiera, como decía, puede contribuir a liderar una iniciativa de cambio. Pero hay que considerar también que la naturaleza del cambio siempre va a ser compleja. ¿Por qué? Porque habemos personas implicadas, porque siempre va a haber restricciones, porque vamos a sentir que estamos viviendo un duelo en este proceso de cambio, porque no quiero, porque llevo 30 años haciéndolo de la misma forma. Entonces, tenemos que ver la complejidad que va a significar esta transformación. Entonces, tiene que haber, claro, un liderazgo flexible, tiene que haber un liderazgo abierto, debe de crear un entorno en que las personas participen de este cambio. ¿Para qué? Para entender por qué sí, por qué no quieren participar y tratar de guiarlos a entender también este valor y que lo puedan percibir, que puedan percibir el beneficio de lograrlo. Entonces también tenemos que ver desde dónde lo abordamos, tal vez no desde la queja, sino desde la acción de transformación. ¿Cómo guiamos, cómo motivamos, cómo inspiramos, ¿no? Que era parte de las actividades que mencionábamos sobre el líder, que tendría que tener estas también habilidades de lograrlo. Va a ser importante también, por supuesto, identificar a los participantes, pero estos participantes que estén dispuestos y preparados para participar del cambio, no solo para cambiar, o sea, que participen en el proceso y que ayuden en esta transición. Al final, las fortalezas de todos los colaboradores de la organización deben ser este punto central en las organizaciones. Deben de superar la resistencia de los colaboradores y fomentar mucho más el capital intelectual humano. ¿Qué me aportan? Claro, entre conocimientos, entre experiencia, ver cómo hacemos que esta participación se vaya dando de manera más natural. Todos los que estén
interesados en el cambio, al final van a ser un agente de cambio valioso. ¿Por qué? Porque ellos ya se la creyeron, porque nos van a ayudar a ponerse esa camiseta para ir guiando en esta transformación y para hacerlo de una forma mucho más continua, ¿no? Entonces tenemos que voltear a ver también a estos participantes. Y pues muchas veces también entre quienes, pues bueno, estas decisiones no se pueden tomar deliberadamente. Estos cambios, estas necesidades de cambio no pueden tomarse deliberadamente. Es decir, no tiene que ser impuesta esta necesidad, ¿no? Si no se va a volver mucho más complejo, como decíamos. Al final somos personas queriendo ir en contracorriente, tal vez muchas veces. Entonces va a ser muy importante identificar los diferentes puntos de vista, como les decía, porque vamos a ser estos protagonistas en el cambio. Todas estas personas que participen van a ser protagonistas de este cambio. Entonces, antes de voltear a ver a estos conservadores, es tradicional que nos topemos con ellos, ¿no? Esa persona que lleva 30 años en la organización, pues va a ser muy, muy común que nos topemos con que a veces haya mucha resistencia. Entonces, tenemos que ver cómo lo vamos incorporando, también para hacer mucho más sostenible este cambio, considerando la diversidad, los diferentes conocimientos, los diferentes niveles de expertise, para buscar también en conjunto soluciones a estos retos que se vuelven cada vez más complejos en la transformación, ¿no? Otro punto importante en este principio para guiar esta transformación va a ser la necesidad y los valores de las partes interesadas que sean atendidas. Como decía, esta creación de valor tiene que verse entre los diferentes participantes de esta entrega de servicios o de productos. Entonces tengo que mapear cuáles son estas partes interesadas y los valores que tienen estas partes interesadas para ver cómo voy aportando este valor, ¿no? Es decir, que también el cambio se base de una motivación intrínseca, ¿no? Que sea propia, no que sea extrínseco, que me lo tengan que imponer. Tiene que haber a lo mejor también esta autodeterminación y esta motivación también desde la competencia de las personas. Tengo que ver incluso y explorar y trabajar en estas nuevas oportunidades, identificando estos riesgos, oportunidades también como parte del descubrimiento de cómo tengo que ir entregando ese valor, ¿no? A lo largo de este proceso. Y finalmente, un punto muy importante va a ser el de la mejora sostenida, ¿no? Al final hablamos de algo cíclico, ¿no? Estos principios pueden ser cíclicos, ¿no? Para asegurar esta evolución. Al final debemos mantener esta co-creación que hablábamos, nuestra colaboración activa, como un enfoque central para el cambio de nuestras organizaciones, desde el factor humano, por supuesto. Cada área en la organización debe de estar también abierta a la retroalimentación, ¿no? Porque de esta forma vamos a ir perfeccionando, mejorando estas necesidades, porque al final todos vamos a ser proveedores de algo para el siguiente proceso, para el siguiente cadena de valor. Entonces esta co-creación al final tiene que ser, digamos, es una elección que va a unir a las diferentes partes para producir un resultado que sea valioso para todos. Eso es lo que tenemos que buscar, volvernos parte de ese eslabón, de esa cadena de valor, para mantener un buen resultado y lograr este cambio también en la organización y los sistemas, buscando que estos evolucionen, ¿no? Que exista esta necesidad y esta visión de la organización de ir evolucionando de manera constante. Ahora, es muy importante porque tenemos que vernos como parte de esta transformación. Todos los que participemos de estos procesos, tenemos que vernos como parte de la transformación. Y ahí es donde viene una pregunta interesante. ¿Yo qué tengo que cambiar para poder lograr esta transformación? Y seguramente muchos nos hemos topado con muchos escenarios donde nosotros mismos generamos estas restricciones de cambio, ¿no? Donde no nos salimos de la caja, donde nos enganchamos con un cliente o con un proveedor. Entonces tenemos que ver también qué significa esta transformación. Yo qué tengo que cambiar desde mí para poder lograr este cambio. Porque si no nos hacemos esa pregunta, al final nos vamos a volver muy ajenos a este proceso. Tenemos que sentirnos parte de esta transformación. Entonces nosotros mismos tenemos que hacernos cargo de esta transformación. Digo, al final, aunque hablemos de robótica, de inteligencia artificial, de blockchain, pues al final somos nosotros quienes vamos a propiciar estos cambios, ¿no? Esta frase muy trillada, seguramente que han escuchado, que dice, sé el cambio más bien que quieres ver, ¿no? Yo tengo que ser ese cambio que quiero ver, reflejado en qué, cómo tengo que empezar desde mí para generar este cambio o este impacto, ¿no? Y lo vemos en nuestras distintas células, dentro del ambiente familiar, en el trabajo, con los amigos,
etcétera, cómo empezamos a ver reflejado, digamos, el impacto que hacemos a cada una de estas células para poder también identificar cómo es que yo puedo generar este cambio. Bien, ahora, ¿cómo aseguro el éxito? ¿Cómo aseguro el éxito de esta transformación de ese factor humano? Va a ser muy importante primero garantizar que los cambios se realicen de manera eficaz, ¿no? Llevando satisfacción, como decíamos, a todas las partes interesadas en este proceso. Entonces, tengo que voltear a verlos, por supuesto, pero debo de asegurar que las partes interesadas estén perfectamente bien identificadas en sus valores, en sus expectativas, que estos sean capturados y considerando que los voy a cumplir, ¿no? Esto es lo más importante. Las organizaciones al final nos debemos de centrar en este seguimiento continuo, en este compromiso de la satisfacción de estas partes interesadas durante la planeación del cambio, en la implementación del cambio y posterior a la implementación. Es decir, no solamente desde esta definición, sino viendo cómo transicionamos hasta lograr el éxito. Tenemos que voltear a ver estas partes para asegurar que cubrimos estas necesidades. Las organizaciones al final deben de, como organizaciones, de centrarnos en un seguimiento continuo del compromiso y de esta satisfacción de las partes, porque al final en este sentido vamos a ir planteando también esta evolución. Va a ser importante también notificar, digamos, sobre este cambio a estas partes para que no le peguemos en la percepción, no le peguemos tampoco en temas de incertidumbre de dónde van, por qué están cambiando, por qué me mandaron este comunicado. Cualquier acción que reflejemos también tiene que ser comunicada, ¿no? Para asegurar que se realicen de una manera mucho más eficaz, ¿no? Otro punto sería establecer y mantener este enfoque holístico y una mejor, una mejora continua para gestionar el aspecto humano. Este es importante. Tenemos que identificar estas oportunidades de mejora dentro de los cambios organizacionales, los principios también y los métodos, pero también va a ser importante hacer mejoras incluso en procedimientos, en políticas, en procesos, que también puedan ir agregando este valor a las partes interesadas de todo este proceso de cambio. Hay que asegurar que las mejoras no solamente se inicien, sino que también se implementen, como decíamos, de manera efectiva y que se mantengan con este enfoque de mejora continua, que se estén revisando, que esas actividades, si no agregan valor, se eliminen. Lo vamos a ver en términos de conclusión con los principios guía. Y finalmente, cree y mantenga una cultura propicia para el cambio. Esto es lo más importante. Tenemos que mantenerlo, hay que identificar cómo participamos, hay que crear esta cultura propicia para el cambio. Esta al final va a ser nuestra ventaja competitiva. Cada organización crea su identidad con sus propios valores. No es la misma identidad que tiene BP Gurus a que tiene Google, por supuesto. Y cada una crea esta identidad. Entonces tenemos que ver cómo desde cómo estamos constituidos, creamos esta atmósfera donde las personas se animen a hablar, que ellos mismos desafíen la forma en la que están trabajando, que generen propuestas, que haya una escucha abierta, ¿no? Una escucha efectiva, que también ellos se puedan comunicar de manera eficaz sobre algunas recomendaciones o temas que encuentren para poder hacer las cosas de una forma mucho más sencilla. Al final, estos entornos adaptables van a estimular estas discusiones, van a aportar información sobre los cambios y van a considerar también una visión ágil y de nuevas formas de operar. Entonces, pues crear esta cultura, pues nos va a ayudar a mantener esta evolución y que promuevan, pues que nos mantenemos en este cambio continuo para poder asegurar, no solo decíamos, estas renovaciones, estos nuevos proyectos, sino nuestra permanencia, ¿no? Esta evolución va a ser importante. Y finalmente, si tienen alguna duda de cómo podemos empezar, y voy a ser breve también con esta parte, me puedo basar de los principios guía de ITIL, ¿no? Van a decir, pues bueno, ¿pero por qué? Pues porque al final son universales, porque son duraderos, porque son independientes a cualquier proyecto, a cualquier escenario que se pueda presentar y que también nos van a ayudar en este sentido como una recomendación que promueva la orientación hacia la transformación. Entonces, primero vamos a enfocarnos en el valor y lo veíamos desde el principio, ¿no? Si estoy hablando de una transformación considerando el factor humano, tengo que enfocarme en el valor. Todo lo que hacemos tiene que estar enfocado en el valor.
Tiene que al final, por supuesto, como decía, la razón de ser de una organización va a ser cumplir con estas expectativas de clientes y usuarios. Entonces tengo que ver cómo primeramente entrego ese valor a estos clientes y usuarios, pero también a las partes involucradas. Otro punto importante es empezar donde encontremos. No vamos a crear un cambio de transformación organizacional de cero. Eso va a ser imposible. No vamos a tener que considerar lo que ya tenemos para aprovecharlo y ver qué beneficios tenemos, qué podemos reconsiderar y qué cosas nuevas se pueden ir aportando. Otro punto importante va a ser el progresar iterativamente con retroalimentación. Al final, si queremos hacer un cambio de transformación organizacional desde el factor humano, pues no voy a hacerlo como un todo. Me conviene a lo mejor ir definiendo proyectos pequeños o actividades, digamos, segregadas para poder controlarlas mejor, poder manipularlas mejor sin perder este enfoque en cada una de ellas para lograr al final a lo mejor definir un proyecto en conjunto o integral, pero para poder identificar riesgos de manera temprana, porque si tengo un todo a lo mejor se nos puede perder de vista el cómo, por dónde voy a empezar. O colaboren y promuevan la visibilidad, esto va a ser importante, hay que trabajar en conjunto, al final todo el trabajo debe de hacerse visible, todo lo que está pasando debe de hacerse visible. Pensemos también de forma holística, volteemos a ver las 4 dimensiones, hablamos de socios, proveedores, de flujos de valor, de procesos, de información, de tecnología. Es decir, veámonos como parte de un todo, ¿no? Al hablar de este holístico, yo soy parte de un todo. Entonces, pensemos de esta forma, volteando a ver todas las aristas que puedan existir en estos proyectos. Y uno que me encanta es el manténgalo simple y práctico. Si al final esto no funciona, si alguna acción no agrega valor, alguna actividad, algún proyecto no agrega valor, no vamos a eliminar la forma en cómo lo estamos haciendo, eliminar simplemente esa acción para promover que sí haya algo que sustituya, que agregue ese valor. Y finalmente, si hablamos términos digamos también de automatización, vamos primero a optimizar estas formas de trabajar y después ver qué actividades requieren una intervención humana y cuáles no. Y las que no, pues automaticemos, ¿no? Para hacer como mucho más sencillo este proceso de transición. Y bueno, para finalizar, nada más esta frase, que era algo que les venía platicando a lo largo de toda esta conversación. Aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual. Entonces, volteémonos a ver, autoobservémonos, seamos autocríticos y veamos en dónde estamos para promover ese cambio que queremos también ver en nuestras propias organizaciones. Bien, pues no sé si hay alguna duda, comentario, por ahí dejaron sus dudas. Quedó pendiente. Gracias. Así es, Lili, muchas gracias. Gracias por el tema tan importante en las organizaciones. Y si hay un par de dudas, tenemos unos poquitos minutitos para comentar. Mira, Ricardo Vega hace un comentario básicamente de que en la parte de transitar por el cambio, lo importante que es el buen liderazgo sin protagonismos y con una buena directriz. El reconocer y conocer las habilidades que tiene cada uno y en las que tienes que reforzar, explotar. Digo, este es un comentario que él te hace y justo antes de hablar de liderazgo, él lo comentó. Posteriormente, hay otra pregunta, a ver, con esta a lo mejor pueda cerrar. ¿Y qué sugieres para una organización donde a cada iniciativa les dicen que no? Es muy difícil que un proveedor dure y tienen un enfoque tradicional. ¿Por dónde empezamos? Por los líderes. Es decir, tiene que haber un buen patrocinio de los cambios, porque eso va a permitir permear. No hablábamos de el rol de líder, que va a ser importante, pero entonces tenemos que verlo a lo mejor no solamente sobre un proyecto, sino desde la organización. Tenemos que conseguir un buen patrocinador de ese cambio para que pueda permearse al resto de la organización. Y no solo eso, que nos permita ver esos beneficios del cambio. Entonces, alguien que sea este patrocinador, pues nos va a permitir tener esta visibilidad y va a aportar y va a promover que ese cambio suceda. Entonces, yo creo que eso tiene que ser, sí, desde arriba, ir viendo cómo se van presentando estos enfoques de beneficio hacia el resto de la organización. Y de hecho, bueno, nos ha tocado vivir muchos esos escenarios, ¿no, Ili? En implementación de proyectos. Y bueno, hay muchas felicitaciones, todo muy claro en la exposición y te agradecemos el mensaje. Muy interesante el tema, dice Jorge, y de acuerdo en que debe haber patrocinadores que faciliten el proceso en toda la estructura. Así que, Ili, pues yo muy orgullosa de que seas parte de mi equipo gerencial en BP Gurus. Te agradecemos el espacio, el tiempo, te felicitamos y todos están diciendo muy buena explicación. Muchas gracias por tu tiempo. Y pues no nos queda más que, por favor, ahí están los datos de Iliano Ceguera. Aprovechen
el tema. Les recuerdo que la grabación va a estar en nuestro canal de YouTube a partir del día de mañana para que ustedes puedan revisarla a los asistentes. Les mandamos un abrazo con mucha fraternidad. Cerramos esta tarde y nos vemos más tarde con el maestro Bruce Holguín. Muchas gracias. Esto es DEX 21 Latam. Gracias a todos. Excelente. DEX 21 Latam. Webinars especializados. Speakers de talla internacional. Sponsors líderes en el mercado. DEX 21 Latam. En noviembre traemos para ti un evento que no podrás perderte. El futuro es hoy. SDI 21 MX. Espéralo.